podemos llegar a tener pancitopenias. La pancitopenia es una anemia megaloblástica, en diferencia a una anemia plástica o una anemia, a una pancitopenia por leucemias, es que esta no va a llegar a ser tan profunda. O sea, podemos hacer una anemia moderada, podemos hacer una trombocitopenia moderada y hasta una neutropenia moderada. Pero digamos que sea una trombocitopenia severa con 10.000 de plaquetas, 15.000, es rarísimo y es alejado de sospechar de que sea una megaloblástica, ¿no? Pero sí, o sea, hay una gran mayoría que te viene como pancitopenia, ¿no? Pero no es tan profunda como una leucemia o como una anemia plástica en su hemorragia. ¿Sí? Otra pregunta, chicos. ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto. Para diferenciarlo, digamos, laboratorialmente de una anemia hemolítica, sería por los reticulocitos, por el aumento de reticulocitos. Claro, uno de los criterios de una hemólisis activa. Una anemia hemolítica, cuando hablemos de la siguiente clase, va a tener reticulocitosis bien marcada. Aparte que una anemia hemolítica es un cambio brusco de hemoglobina, esto es crónico. O sea, hace 2 meses tenía 10, ahora tiene 8 o 9 y va a ir bajando poco a poco. ¿Está bien? Chicos, anemia inflamatoria o por enfermedad crónica. La anemia inflamatoria o por enfermedad crónica, esta se va a dar, es una de las anemias también frecuentes en realidad, pero es una anemia secundaria, como dice, inflamatoria. Por enfermedad crónica es una anemia secundaria a alguna patología de fondo, sea agudo o sea crónico. Entonces va a ser una anemia de procesos crónicos, que generalmente es leve, ¿sí? A veces moderada, dependiendo, que se instala en el contexto de cualquier patología, o sea, autoinmune, infecciosa, neoplásicas, etc. Entonces va en relación a cualquier proceso infeccioso, inmunológico, neoplásico, cualquier alteración en realidad del cuerpo que nos puede estimular a generar una anemia. La anemia de las enfermedades crónicas, también llamada anemia inflamatoria, pues fue aportada hace unos 150 años por André Ligaraver, y en ella interviene una mala utilización de hierro de depósito. O sea, por ende, ¿no? Al bloquearse la salida del hierro, no va a haber cómo utilizar el hierro en el cuerpo. Va a generar una insuficiencia de la eritropoiesis y una excesiva destrucción de los eritrocitos en periferia o hasta hemólisis. Las características de una anemia por enfermedad crónica son normocíticas, normocrómicas, generalmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este ya es de carácter moderado, o sea, te puede llegar a una anemia que te baja 1 gramo, si es que te bajara, ¿no? Porque hay pacientes que ingresan con hemoglobina en 13 y con una anemia inflamatoria te puede bajar hasta 12, o mínimo 1 gramo, hasta 2 gramos, más no, o sea, no es tanto como las otras anemias, y más una anemia hemolítica, ¿no? Se caracteriza por ser una anemia adquirida y por regenerativa, secundaria a la respuesta inmunológica de cualquier enfermedad, sea aguda o crónica. Es una respuesta inmunológica, ¿ya? Como ya hablamos y vamos a volver a hablar de la hepcidina, esto pues va a estimular a que simplemente se va a reflejar con un modo de protección o de respuesta. Reticulocitos normales o discretamente disminuidos rara vez son asintomáticas y sus manifestaciones clínicas son propias de la enfermedad de base. Es decir, ya le dije, enfermedad crónica, o sea, o anemia inflamatoria. Esto se va a relacionar a sus patologías de fondo. O sea, la clínica va a ser más la patología de fondo que el típico de una anemia. O sea, sabemos que la anemia pues genera cansancio, debilidad, palidez, etc. Que esta clínica en esta patología es raro que se exprese. Ahora, su característica bioquímica es fundamentalmente peculiar a las alteraciones del metabolismo del hierro. Como ya sabemos, ¿no? Disminución de la sideremia con normalidad o aumento de los depósitos, o sea, de la ferritinata, ¿no? Que acá también nos describe. Va a contener transferrina normal o incluso disminuida, saturación de transferrina normal o ligeramente elevado, y el fenómeno contrario es hacer la ferropenia verdadera. Eso es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque en la anemia ferropénica tenemos bajo, pues, ¿no? El índice de transferrina en una anemia ferropénica, la transferrina en una anemia ferropénica la tenemos alta. Acá es normal o ligeramente disminuida.
el índice de saturación de transferrina en una ferropénica es baja. Acá es normal o incluso alta. Y la ferritina en una anemia ferropénica es baja. Acá la tenemos normal o alta. Típico de una anemia es normocítica, normocrómica, típico de un glóbulo rojo normal. Patologías asociadas. Las más frecuentes. Enfermedades renales. ¿Doctor, está bien? Es que quiero estornudar y no Estornude puedo. con confianza, pero tápese la boca. Nos va a contagiar a todos. Enfermedades raras, las neoplasias, enfermedades inmunológicas, mentira, con confianza. Infecciones agudas o crónicas y enfermedades inflamatorias. En realidad va relacionado a cualquier patología, chicos, en resumen. Se han identificado 3 mecanismos fisiopatológicos, porque en realidad se relaciona más con todo el proceso de la epsilina, ¿no? Uno es la reducción leve de la supervivencia de los eritrocitos, disminuye su tiempo de vida, generando esto un aumento en la hemofagocitosis por los macrófagos. En cualquier proceso inflamatorio e infeccioso, ¿qué salen los macrófagos, no? Porque es un proceso de reacción, de respuesta. Y por ende también desconoce a los glóbulos rojos y dice, bueno, tú también, se los come. Y por ende disminuye el nivel de hemoglobina por hemofagocitosis. Segundo, la alteración de la eritropoiesis debido a la disminución de la eritropoietina. Típico. Y esto se da más en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Dónde se produce la eritropoietina? En las células tubulares. En las células tubulares, ¿no? Entonces, en el riñón. Por ende, pacientes con enfermedad renal crónica no tienen eritropoietina. Y disminuye, por ende se genera una eritropoiesis disminuida asociada a esto. Segundo, el metabolismo del hierro está alterado debido a un aumento de la epsilina, que inhibe la absorción y el reciclado del hierro. Por ende, conduce a la retención del hierro. ¿Qué hace? Simplemente bloquea toda la función del hierro y por ahí también se genera una disminución de la eritropoiesis. En pacientes con infección, o estado inflamatorio o cáncer, las citoquinas derivadas de los macrófagos, porque al final de ahí salen las citoquinas, como las interleuquinas, los factores de necrosis tumoral, los interferón, etc., van a contribuir a la producción disminuida de la eritropoietina y también afecta la disponibilidad del hierro a nivel de la síntesis del hierro. Simplemente, ¿por qué? Dentro del proceso, pues, del inflamatorio, ¿cuál es la respuesta de nuestro cuerpo? Liberar, pues, ¿no? Todo lo que son las citoquinas, pues, ¿no? Las citoquinas, ¿qué hacen? Tratan de ayudar a destruir cualquier situación externa, o germen, o célula, etc. Y esto es liberado, pues, por medio de los macrófagos. Entonces, la liberación de estas interleuquinas por este proceso inflamatorio, o neoplásico, etc., va a generar eso. Entonces, la interleuquina 6 va a incrementar la transcripción de la epsidina. Y por ende, también aumenta la síntesis de la epsidina. Y ya sabemos que la epsidina bloquea toda la función del hierro, etc. Por ende, suprime la absorción del hierro e induce a la transcripción de ferritina. O sea, la ferritina aumenta. Todo esto, como solo por interleuquina 6, estimula la epsidina para bloquear, pues, la función del hierro y disminuir. La interleuquina 1 inhibe la producción de la eritropoietina a nivel renal. Y por ende ahí también ya disminuye o genera una disminución de la eritropoiesis y genera anemia, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa inhibe la producción de eritropoietina igual a nivel renal. Lo mismo, ¿no? Hace que disminuya la producción o la eritropoiesis. ¿Y la interleuquina gamma? Interferón gamma. Disminuye la proliferación, disminuye la proliferación y diferenciación de los precursores eritroides. Altera la respuesta de los precursores eritroides con la eritropoietina. O sea, en este caso actúan a nivel de la serie eritroide, pues, ¿no? Para que se utilice la eritropoietina y forme glóbulos rojos. Entonces, a ese nivel se bloquea. Ahora, en resumen, la epsidina. Entonces, ¿qué es la epsidina? La epsidina es una hormona peptídica que es sintetizada en el hígado y tiene la función de ser bactericida. Y dentro de la función bactericida es esa, o sea, ya les dije, el hierro es el alimento para los gérmenes. Por eso no se da hierro en pacientes con infección.
¿Ya? Y justamente es por todo este proceso, o sea, el cuerpo es tan sabio que tiene que bloquear esos nutrientes para poder atacar, pues, o poder cursar con ese proceso inflamatorio, ¿no? Poder inhibitorio sobre la absorción del hierro y genera una hipoferremia funcional, o sea, el hierro disminuye, ¿por qué? Porque bloquea, pues, ¿no? Y esto se va a dar a nivel de aumento del hierro por hipoxia, va a generar eritropoyesis ineficaz y las interleuquinas. Esto va a estimular por la eliminación de la lepsidina. Entonces, en cualquier proceso infeccioso o inflamatorio se liberan, pues, las citoquinas, ¿no? Interleuquina 1, 6, interferón, gamma, etc. El factor de necrosis tumoral, etc. Eso hace que estimule a la liberación de lepsidina, o sea, aumente la síntesis de lepsidina en el hígado, y por ende, esta lepsidina va a bloquear a nivel de la ferroportina, a nivel de los enterocitos, y por ende no sale el hierro y se queda almacenado el hierro. Por eso el hierro en sangre periférica está disminuido porque no sale y se queda todo almacenado acá. Por eso la ferritina está aumentada porque la ferritina es el depósito del hierro. ¿Está bien? Sí. Ahora. En ese caso, usted dice que la ferritina está aumentada, pero la ferritina se dosa en el órgano, porque en el órgano está el hierro, la ferritina acumulada. El dosaje de ferritina sérica es un reflejo del valor real de la ferritina del enterocito. O sea, la circulación, en realidad, pues, no transcurre, no sé cómo te digo. A nivel de sangre periférica no va, pues, una molécula llamada ferritina que se dosa, ¿no? Sino se relaciona con el nivel del depósito de enterocitos. Si la ferritina no puede salir porque... No, la ferritina no es que no salga, la ferritina lo que no sale es el hierro. El hierro, el valor de toda la acumulación se llama ferritina, es el almacén del hierro. Entonces, por ende, lo que no sale es el hierro, por eso el hierro está abajo. El hierro, no la ferritina. No, la ferritina, más bien la ferritina está aumentada porque es como que se sigue acumulando hierro acá y va a seguir aumentando el nivel de hierro. Y por eso el nivel... La ferritina es un marcador inflamatorio. O sea, en realidad ni siquiera es... Comienza a aumentar el hierro. ¿Y por qué sale su ferritina alta? Porque también es un marcador indirecto de inflamación. Por eso, tu ferritina en un proceso infeccioso no es real. ¿Me entiendes? No es real. Porque se va a elevar por cualquier proceso infeccioso o inflamatorio. Entonces, no quiere decir que si tengo una ferritina alta, no necesariamente voy a estar teniendo un proceso inflamatorio o no. No, si te sale una ferritina alta, o sea, si tú estás cursando con un proceso infeccioso o inflamatorio, vas a tener la ferritina alta. Ya, por acumulación de hierro y como marcador inflamatorio, así como el PCR es otro marcador inflamatorio, la ferritina también es un marcador inflamatorio. Y al ser un marcador inflamatorio, no es confiable de tu valor real de ferritina. Por eso tú, en una anemia ferropénica, y cursas con un proceso infeccioso, no tienes ferritina alta, no es confiable porque tu ferritina te va a salir alta. Entonces, si sale alta, podríamos decir que hay o no hay, ¿cómo le digo? O sea, la ferritina como tal. No es tu valor real para definir el depósito del hierro. No es tu valor real. No. Porque tienes un marcador inflamatorio. Doctor, ¿es diferente hablar de ferritina versus ferritina sérica o es lo mismo? Es lo mismo. En realidad es lo mismo. ¿Ya? Ahora, la liberación de estas citoquinas también va a generar una lesión oxidativa a nivel de los glóbulos rojos. Y por ende va a disminuir la supervivencia global de los glóbulos rojos. También, por medio de estas citoquinas, van a alterar la producción de eritropoyetina y por ende, a nivel de la médula ósea, va a producir menos glóbulos rojos. Entonces disminuye o se genera esta anemia por múltiples factores. Y todo va simplemente por la liberación de las citoquinas. Otro ejemplo, lo estoy recalcando, les voy a poner una pregunta en la fisiopatología, chicos. Esto se va a dar por la estimulación, sea infecciosa, autoinmune, cáncer, etc. Se libera igual las citoquinas.
Esto va a generar un aumento en la síntesis hepática de la hepcidina. Ya sabemos que la hepcidina va a bloquear a nivel de la ferroportina y disminuye la absorción de hierro. Segundo, inhibe la producción de eritropoyetina y esto a nivel de la médula ósea va a generar una eritropoyesis limitada o ineficaz, ¿no? Igual va a inhibir la proliferación eritroide, va a aumentar a los hemofagocitos y por ende su tiempo de vida de los glóbulos rojos se acorta. ¿Quedó claro? Otro ejemplo, la función de la hepcidina a nivel celular. Llega por medio de la hipoxia, está inflamatorio, etc. La hepcidina agarra y ¿qué dice? Bueno, voy a nivel de la ferroportina y bloqueo. Y voy al receptor del enterocito del citocromo D, donde va a ingresar el hierro, y también lo bloqueo. O sea, ¿qué hace? Que el hierro se mantenga dentro del enterocito. No entre ni salga hierro. Ya, por eso a nivel sérico hay disminución de la del hierro, perdón, ¿no? Y la otra vez lo voy a agarrar, como ferritina es un marcador inflamatorio. Por eso en una anemia un paciente con anemia ferropénica y cursa con infección, no es confiable la ferritina, porque te va a salir alto. Entonces es mejor la saturación de transferrina. Ahora, el proceso infeccioso crónico es lo mismo, ¿no? Ya hemos hablado y está recalcado como 10 diapositivas. La hepcidina genera hiposideremia y retención de hierro a nivel del enterocito y genera un hierro plasmático disminuido. Igual disminuye la eritropoyetina, disminuye la eritropoyesis, genera eritrofagocitosis y por ende una vida media de glóbulos rojos disminuidos. Y esto va a generar que haya una anemia normocítica normocrónica. ¿Está bien? Igual, el algoritmo de esta, ¿no? Una anemia normocítica normocrómica. Observamos los reticulocitos. Reticulocitos bajos, como hiporregenerativa, pedir su perfil carencial, ¿no? O perfil de hierro. Saturación de transferrina baja, ¿no? Ferritina baja, ferropenia, ya sabemos. Ferritina normal, de 30 a 100, puede ser una anemia mixta, ferropénica más una enfermedad crónica. Eso es cierto. En el último congreso ya lanzaron que si tú tienes un paciente con proceso inflamatorio y a la vez te sale una ferritina de 100 o menos de 100, ya lo consideres como ferropénica. O sea, nosotros consideramos con ferropénica pues con menos de 30, ¿recuerdan? Pero si la ferritina te sale menos de 100 con un proceso infeccioso inflamatorio, este paciente puede ya estar cursando con su anemia ferropénica. ¿Ya? Y ferritina alta, anemia por enfermedad crónica. ¿Está bien? Ahora, las hepatopatías crónicas. Acá en las hepatopatías crónicas, como generan anemia, las dos principales causas. Uno, la anemia es por un componente hemolítico, que es más o menos importante, que se traduce como una hiperplasia compensada de la serie roja, simplemente por hemólisis. Y también por pérdida de hierro, propiamente por la liberación de la hepcidina, etc. Luego, sin embargo, en la médula ósea, en pacientes con una hepatopatía crónica de origen alcohólico, puede generar signos de diseritropoiesis. ¿Qué es una diseritropoiesis? Es una alteración de las células, es una displasia de las células de la serie roja. O sea, generan mielocitos, metamielocitos, etcétera, displásicos. ¿Sabes qué significa displásicos? Que tienen núcleos deformes, tienen un citoplasma más grande, etc. El sangrado digestivo por varices esofágicas es la principal causa de anemia ferropénica en pacientes con hepatopatía crónica. Yo voy a esto. Un sangrado activo, chicos, genera primero una anemia inflamatoria. Primero es una anemia inflamatoria porque es un proceso agudo. O sea, no espere, y digamos, un sangrado activo, ¿qué significa? Que estoy perdiendo hierro, ¿no es cierto? Y si pierdo bastante hierro, va a decir, oye, pero doctor, es una anemia ferropénica. Claro, es una anemia ferropénica, pero es aguda. Entonces, no es carencial, la carencial es crónica y va a ir bajando poco a poco y va a generar microcitosis y hipocromía. En este caso, por sangrado se convierte en una anemia aguda. Y los valores de normocítica, normocrómica se va a expresar, de esa forma se va a expresar en el hemograma. ¿Está bien?
Ahora, en el paciente con hepatopatía crónica también van a generar deficiencia de folato y macrocitosis. Eso es cierto. Pacientes con hepatopatías crónicas, principalmente de alcoholismo, generan deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces es típico encontrar anemias megaloblásticas en pacientes con hepatopatía crónica, generalmente por alcoholismo. Ahora, insuficiencia renal. En este caso se va a hacer pues más, la causa más importante es deficiencia de la producción de eritropoyetina. Como ya les dije, ¿no? Entonces todo esto va a generar que los glóbulos rojos pues salgan, como tengan una viabilidad disminuida, ¿no? Con una alteración a nivel de la médula ósea, pérdidas crónicas de sangre, eso es cierto. Un paciente con una enfermedad renal crónica en diálisis, en cada diálisis va a perder volumen sanguíneo. Entonces estos pacientes, primero, no producen eritropoyetina. Segundo, en sus diálisis producen disminución de su volumen sanguíneo. Y ende, van a generar una anemia normocítica, normocrómica, hasta carencial propiamente. Por eso cada cierto tiempo, su hemoglobina baja 7, ¿qué hacen? Les transfunden. O sea, a los renales se les transfunde constantemente. Y es importante acá el tratamiento de enfermedad renal crónica para pacientes, anemia con enfermedad renal crónica, eritropoyetina. Por dos formas. Porque ya tienen mucho hierro acumulado por la transfusión. Y segundo, porque no producen eritropoyetina. Y le da muy bien. Los renales crónicos, en su terapia, tienen eritropoyetina. Y justamente es el sustento para eso. La disminución de síntesis de eritropoyetina corre más o menos paralela a la disminución de la función renal. Incluso con una función excretora prácticamente nula. O sea, esto puede llegar a que el cuerpo simplemente no produzca eritropoyetina a nivel renal, ¿no? Se van a generar alteraciones funcionales en las dos enzimas de los eritrocitos. Por la enfermedad renal crónica van a alterar dos enzimas, que es la transcetolasa, que está en la superficie del glóbulo rojo, y la ATPasa, que es una enzima de membrana. Esta deficiencia también va a generar todo un estrés, una disminución en la protección del glóbulo rojo, y esto va a estimular a que su vida media sea menor. ¿Por qué? Porque va a venir el glóbulo rojo, va a venir el macrófago y va a decir, oye, tú eres un glóbulo rojo deficiente, y te destruye. En resumen. Ahora, por la diabetes mellitus, que es otra enfermedad crónica, ¿no? En este caso va a generar igual el daño intersticial renal por hiperglicemia crónica. ¿Cuál es la complicación más frecuente de un diabético? Es la enfermedad renal crónica, pues no. Y justamente esto, si hace una enfermedad renal crónica por hiperglicemia, va a generar pues un deterioro en la filtración y por ende también va a disminuir la producción de eritropoyetina, va a generar un estrés oxidativo, un deterioro de la acción del óxido nítrico y las neuropatías que esta también genera, pues, ¿no? Por ende va a generar, al disminuir la eritropoyetina, va a generar una vida media reducida, pues, ¿no? Va a generar también una disminución de la capacidad de formación de glóbulos rojos, porque no hay eritropoyetina. Y va a aumentar el aumento de la capacidad oxidativa, y por ende, al aumentar esta capacidad oxidativa, ¿qué hace? ¿No? Que disminuya su tiempo de vida media. Igual, la obesidad. La obesidad, chicos, va a estimular a lo mismo. Hay una infiltración, va a generar una infiltración de macrófagos y por ende, pues el aumento de los macrófagos y va a estimular al aumento de las citoquinas. Y estas citoquinas ya hemos visto, ¿no? Toda la fisiopatología a nivel de la eritropoyetina, de la hepcidina, etc. Y a la vez, igual, la hiperglicemia va a estimular la liberación de citoquinas, chicos. Entonces, generar o tener un síndrome metabólico, que es obesidad más insulinoresistencia, y esto va a generar hiperglicemia, va a ser causa de la liberación de todo esto, con simplemente tener un síndrome metabólico o ser obesos. Enfermedades reumáticas, otra de las patologías, ¿no? Esta va a generar o va a resultar en ocasiones difícil identificar la causa de un síndrome anémico, eso es cierto. ¿Por qué? Porque la mayoría de patologías reumatológicas, dentro de sus criterios está la anemia. O sea, paciente con lupus, uno de sus criterios es anemia hemolítica. Es típico. Entonces, va a relación mucho para la causa o la patología de fondo.
¿no? Igual, esto en resumen, el proceso inflamatorio que sucede en una patología reumatológica hace que se relacione a problemas gastrointestinales, insuficiencia renal y por ende también el proceso de disminución de la eritropoyetina, etc. Y aparte, al ser un proceso, tener enfermedades inmunológicas, chicos, va a estimular igual la liberación de citoquinas y por ende estas citoquinas va a generar o va a desencadenar todo lo que ya hemos visto. Aparte, el tratamiento de enfermedades reumatológicas como metrotexato, azacitidina, etcétera, generan hasta pancitopenias. Por ende, el tratamiento de enfermedades reumatológicas va mucho con terapia inmunosupresora. La terapia inmunosupresora, como efecto secundario, genera pues una disminución a nivel de la médula ósea, una pancitopenia. Y eso lo hemos visto, o sea, hemos tenido en el hospital como 3 pacientes por metrotexato y nos han hecho pancitopenia. Y es esperado. Ahora, neoplasias, igual. En los cánceres, pues, la anemia del cáncer se considera como una forma de anemia inflamatoria, pero en realidad es de origen multifactorial. ¿Por qué multifactorial? Porque va a haber causas neoplásicas y también indirectamente secundarias al tratamiento. O sea, el paciente va a tener por la enfermedad anemia y por el tratamiento anemia, ¿no? Los factores directos son debidos a la acción propia del tejido neoplásico y genera una invasión neoplásica sobre la médula ósea. Eso es cierto. O sea, los cánceres, cuando llegan a infiltrar a la médula ósea, te generan pues una pancitopenia, ¿no? Y esta pancitopenia es por infiltración. A esto se llama mieloptisis. Luego, ¿qué más? A las sustancias diversas producidas por las células neoplásicas, ¿no? Al tratamiento insuficiente, etc. Ahora, el diagnóstico de una enfermedad crónica en realidad. El diagnóstico va a depender del perfil de la patología de fondo, primero. Segundo, el hemograma. Una anemia leve a moderada, normocítica, normocrómica, con reticulocitos bajos. Y el perfil de hierro, ya hemos visto hierro bajo, transferrina baja, saturación de transferrina baja, ferritina aumentada, pero como proceso inflamatorio o como marcador inflamatorio. Lo mismo, comparación de una enfermedad crónica, ¿no? El RDW, una ferropénica, está altísimo, ¿recuerdan? El índice eritrocitario. En una enfermedad crónica puede estar ligeramente elevado, ¿no? El volumen corpuscular, ferropénica microcítica y la enfermedad crónica normal o puede generar microcitosis. Ferritina en una ferropénica baja, en una enfermedad crónica alta o normal. Igual, la transferrina alta y en la enfermedad crónica disminuida. No igual el índice es. ¿Por qué el RDW estaría alto o normal? Porque puede generar una anisocitosis, pero es una anisocitosis leve. O sea, si acá en la ferropénica, como les decía, ustedes encuentran una anisocitosis bien alta, es sospecha de una ferropénica. O sea, en 19, 20. Ahora, en una enfermedad crónica puedes generar algunas alteraciones morfológicas en los glóbulos, que ahorita lo vamos a ver, en los glóbulos rojos, que te puede generar una anisocitosis, pero no es tan marcada como una ferropénica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas te generan alteraciones morfológicas en los glóbulos rojos. Por ende, también disminuyen su tiempo de vida. Todo. Como acá, que las enfermedades crónicas van a generar acantocitos. Por ende, al sacar el índice eritrocitario, altera su tamaño y genera un RDW un poco más alto. Igual, las enfermedades por microangiopatías o hemólisis propiamente, como los esquistocitos. La máquina te saca pues un promedio de todas y por ende genera un RDW un poco más alto, pero no están marcadas como una ferropénica. ¿Está bien? Pero sigue siendo normocítica. Claro, porque la mayoría de sus volúmenes, de sus glóbulos rojos, son normocíticas normocrómicas. Mientras que una ferropénica genera microcítica hipocrómica y algunos glóbulos rojos pueden estar normales. Puede que sí. O sea, puede llegar a que sí haga una microcítica. O cuando es una mixta, te hace también microcítica. ¿Está bien? Ahora, la anemia. Recuento igual, lo mismo que en antes. Recuerden, anemia con reticulocitos bajos,
genera una producción disminuida de los eritrocitos. Si es microcítica, la más frecuente es por una enfermedad, por una anemia ferropénica, pero podemos llegar a tener una anemia ferropénica, no, anemia por enfermedad crónica. Normocítica, la más frecuente es por enfermedad crónica. Y con macrocitosis, podemos llegar a tener anemia por enfermedad crónica, generalmente hepatopatía crónica, como ya les dije. ¿Ya? Ahora, estas alteraciones que podemos encontrar. Antes se diagnosticaba más o se relacionaba mucho a estas, pues no a las morfologías, como acantocitos, esquistocitos o equinocitos en una insuficiencia renal. En una insuficiencia renal encontramos gran cantidad de equinocitos. Y por eso también nos relaciona mucho con el índice eritrocito. Tratamiento. En resumen, el tratamiento va con anemia grave o que amenazan la vida del paciente, transfundirlo. O sea, hemoglobina menos de 7 o adultos mayores menos de 8, transfundirlo. ¿Por qué? Porque tener una anemia severa hay riesgo de vida del paciente. Ahora, tratamiento dirigido a resolver la enfermedad de base, siempre. La enfermedad de base es el objetivo. Eritropoyetina recombinante humana, eso es importante. La eritropoyetina, chicos, funciona muy bien cuando hay un buen depósito de hierro. Si no hay un buen depósito de hierro, no funciona la eritropoyetina. ¿Ya? ¿Qué más? Se puede asociar a deficiencia de hierro como primera elección. Entonces, para recordar un poco de esto, cualquier infección, sea crónica, inflamación, cáncer, puede generar una anemia moderada, leve o moderada. Es raro encontrarse bien. ¿Ya? Luego, múltiples factores involucrados influyen en la reducción de la supervivencia de glóbulos rojos. Ya hemos visto, ¿no es cierto? Por medio de las interleuquinas, la disminución de la eritropoyetina, por medio de la hepcidina, etc. La anemia al inicio es normocítica, pero si se mantiene de manera crónica puede pasar a microcitosis. Podría pasar. El hierro sérico y transferrina están típicamente disminuidos, mientras que la ferritina es normal o aumentada. Y el objetivo es tratar el trastorno subyacente. ¿Está bien? La muerte no es un enemigo. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámosla contra la peor de todas, la indiferencia. Gracias, chicos. Preguntita. Sí. En caso de la eritropoyetina, ¿se le debe administrar con hierro más? ¿O en qué caso se debe administrar con hierro? Si es un paciente con deficiencia de hierro, es primero asegurarte un buen depósito de hierro, colocarle hierro y luego recién la eritropoyetina. Si es un paciente que ya tiene un marcador de ferritina, digamos, más de 1000, o no sé, 800, 900, ya te aseguras que tienes un buen depósito de hierro, así que solamente arrancas con eritropoyetina. Pero normalmente se debería solo dar eritropoyetina. Es que eso depende de la enfermedad de fondo. ¿Por qué? Porque hay enfermedades inflamatorias agudas que, si solamente, como renal crónica, los renal crónicos son politransfundidos. Entonces ya como son politransfundidos, estamos seguros de que tiene un buen depósito de hierro. Sin dosarlo, tiene un buen depósito. Y a esos pacientes, darle eritropoyetina. Pero si es un paciente que va asociado también a una anemia ferropénica, o sea, aunque tú le des eritropoyetina, nunca va a funcionar. Entonces, hay que asegurarnos de que tenga un buen depósito. ¿Ya? ¿Cómo de una eritropoyetina beta? ¿Eso y acá o solo es eritropoyetina? No, en realidad es la misma. Sea alfa, beta. Doctor, nos dijo que si en el caso de una anemia ferropénica cursaba con una infección o una inflamación, la ferritina va a salir aumentada, entonces no nos podemos fiar de eso. Entonces nos dijo que tenemos que ver el índice de saturación, pero en el cuadrito que nos mostró, no sé si lo puedo retroceder. Está baja. Ajá, ambas. O O normal. sea, el índice de saturación de la ferrina va a estar baja. No, al otro lado. A ver, Ay, uno más. una más. Saturación de No, hay un transferrina. cuadrito. Hay Uno un más. cuadrito, Ahí. ya. En la ferropénica también está baja. Entonces, Ya pues, está bien. o sea, no, lo En las sé, dos está pero- baja. Pero para poder diferenciarla exactamente. Pero o sea, es ya que lo- el índice de saturación de transferrina es la relación entre hierro y transferrina, Ajá. ¿no? En la ferropénica esta te va a salir baja. Por eso yo les dije,
en una anemia por enfermedad crónica, ¿cuál es el valor más confiable para que tú estés seguro de que esté bajo? Es el índice de saturación de transferrina más que ferritina. O sea, en un paciente infectado, ¿no? Yo ya no le voy a pedir ferritina. ¿Por qué? Porque sé que me va a salir alto. Entonces le tengo que pedir el índice de saturación de transferrina, porque sé que en estas ambas igual va a estar baja. Entonces va a ser confiable para mí. Si está con menos del 20%, entonces es ferropénica. Ok. ¿Me entiendes? Ya. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Por eso en un proceso infeccioso, inflamatorio, si sospechan de una anemia ferropénica, 1000 veces el índice de saturación de transferrina. ¿Está bien? Sí, gracias. Doctora, Doctor, justo en esa diapositiva de sí, ¿a cuál? justo el ADE está elevado en esta anemia crónica. Al haber una morfología distinta de los eritrocitos en las células, ¿alteraría lo que viene a ser la circulación o la oxigenación? En realidad depende de la patología de fondo. ¿Por qué? Porque esta alteración genética, esta alteración morfológica de los glóbulos rojos, por ende sí, pues va a generar una disminución de la captación de oxígeno, ¿no? Pero es que esta alteración no es que estos glóbulos rojos sean hipofuncionantes. Son deformes, funcionan, pero su tiempo de vida se acorta. Ya, o sea, de lo que te va a durar 3 meses, nos va a durar esos glóbulos rojos anormales te van a durar, pues, 2 meses, etcétera, o un mes, dependiendo. Pero sí, o sea, no se relaciona tanto con la captación de oxígeno. Si no, para eso todos los diabéticos o todos los renales crónicos tendrían que necesitar oxígeno, y no es así. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Wow, 5:35. Avanzamos a anemia plástica, ya una parte. Sí, chicos. Ya, 5 minutos de descanso, ¿ya?